Buenos días, chicos. De tercero vamos a seguir con el tema de literatura del barroco del siglo XVII, ¿vale? Y si os acordáis de otros vídeos, pues hemos visto ya el contexto histórico, lo que es el barroco, las características, los temas. Vimos lo que era la poesía del barroco y sus autores y hemos visto la prosa del barroco, ¿vale? Nos hemos quedado aquí en los tipos de prosa. Ahora vamos a dedicar un vídeo entero solo a ver uno de los libros más importantes del barroco y más importante de la literatura española en conjunto, que es el Quijote, ¿vale? Don Quijote de la Mancha. Así que de esto va a ir el vídeo de hoy, ¿vale? Del Quijote. Bueno, el Quijote, también llamado Don Quijote de la Mancha, es un libro bastante importante. Seguro que lo habéis leído alguna adaptación o conocéis la historia porque, bueno, pues que es algo que todo el mundo más o menos conoce. Pero bueno, yo hoy lo que quiero es que veáis el libro un poco en su contexto histórico, es decir, qué supuso el Quijote cuando se publicó y por qué tanta importancia, es decir, por qué decimos que es un libro tan bueno, ¿no? ¿Qué es lo que hace que sea un libro tan bueno teniendo otros libros alrededor que a lo mejor también están muy bien, ¿no? O sea, por qué ha tenido tanta importancia. Dentro del Quijote vamos a ver 5 aspectos. Primero vamos a hablar del autor y de la publicación. Luego vamos a hablar de la lengua y del estilo, es decir, de cómo está escrito. Luego hablaremos de la estructura y del argumento, es decir, de lo que cuenta y de cómo está ordenado lo que cuenta. Luego hablaremos muy rapidito de los personajes, de 2 personajes muy importantes, que son este señor de aquí y este señor de aquí. Y por último terminaremos hablando de los temas, es decir, qué cosas trata el Quijote de la Mancha, ¿no? Algunos temas, porque en realidad el Quijote es un libro enorme en el que se tratan un montón de temas, ¿vale? Pero yo os voy a hablar solo de 3. Vamos a empezar, por tanto, por el autor y la publicación. Bueno, yo creo que la pregunta de quién escribió el Quijote os la sabéis todos, ¿no? Es una cosa que no hace falta que yo os lo explique. Pero sí que tenemos que hablar un poco de ese señor, ¿no? Porque todo el mundo sabe quién era Cervantes o tiene una idea de quién podía ser Cervantes. Pero claro, tenemos la idea de quién podía ser Cervantes siempre vinculado al Quijote, ¿no? Cervantes es el autor del Quijote. Pero es que cuando Cervantes escribe el Quijote, Cervantes ya está a punto de morir. O sea, Cervantes escribe el Quijote al final de su vida. Y lo que nos interesa es saber qué ha pasado antes de que él escriba el Quijote. ¿Vale? Es decir, qué cosas ha vivido Cervantes para luego producir un libro como el Quijote. Y eso es un poco lo que vamos a intentar ver ahora, ¿no? Cervantes nació en 1547, cuando el siglo XVI ya estaba en su segunda mitad, es decir, cuando estábamos ya pasando del optimismo inicial, del optimismo de Garcilaso, del optimismo del humanismo y del erasmismo, a una segunda parte del siglo XVI más centrada en la contrarreforma, más centrada en la reacción católica al protestantismo, en las guerras religiosas y, bueno, pues un paso hacia ese pesimismo barroco que va a ser tan importante, ¿no? Cervantes nace pues en ese periodo y va a vivir ese periodo, va a vivir digamos los últimos coletazos del optimismo renacentista, va a participar de ese proyecto idealista del Renacimiento, pero también va a ver la parte del barroco, va a ver la parte del pesimismo, va a ver la parte del golpe, ¿no? Quedaos con esa idea de que Cervantes conoce las dos cosas, porque el Quijote va a ser también la historia de 2 visiones de la realidad, ¿no? De 2 visiones de la vida. Bueno, sí que sabemos que Cervantes nace en Alcalá de Henares, porque hay unos papeles que así lo atestiguan, un certificado de nacimiento, aunque durante mucho tiempo no se supo bien dónde podía haber nacido, ¿no? El padre de Cervantes era barbero, y esto no quiere decir que fuera simplemente peluquero, sino que también los barberos en esta época se dedicaban a hacer cirugía menor, a ser una especie de dentistas, de médicos, bueno, pues una serie de labores bastante importantes. Se supone que una vez que ya tenían la cuchilla para quitarte el pelo, pues ya que más les daba, ¿no? Arrancarte una muela o hacerte un corte para sangrarte. Lo de hacerte un corte para sangrarte, inciso, en esta época muchas enfermedades se consideraba que se debían al exceso de sangre. Entonces una de las maneras de curarte era sangrarte, como si fueras un cerdo. Te cortaban y sangrabas un poco y entonces, qué bien, se le ha ido la sangre. Esto podía tener un efecto positivo porque si le quitabas sangre a alguien que, por ejemplo, tuviera fiebre, le iba a bajar la fiebre. Entonces el alivio inmediato era posible, pero eso no quiere decir que el sangrado fuera una técnica médica recomendable, ¿no? Obviamente
no tenía ningún tipo de repercusión posterior. Bueno, pues el padre de Cervantes era barbero, él nace en Alcalá de Henares y ya de joven le gusta mucho la poesía, escribe poesía en el estudio de un señor que se llamaba Lope de Hoyos y también escribe teatro. ¿Vale? Y a él le gusta mucho el teatro. Pensad en Cervantes, que se ha hecho famoso como novelista, como un escritor de teatro frustrado. ¿Vale? Esto es como si dijéramos que cuando una persona logra, piensas que una persona ha logrado la cúspide de un campo, ¿no? Es el mejor novelista, no sé qué. Bueno, pero es que él realmente no quería ser el mejor novelista, él quería ser el mejor escritor de teatro, ¿no? Y no lo consiguió. O sea que incluso ahí Cervantes nos puede enseñar algo, ¿no? Que a veces nos obsesionamos con ser el mejor y bueno, pues siempre hay alguien mejor que nosotros, ¿no? Bueno, con 22 años sucede algo extraño, un episodio turbulento en la vida de Cervantes, del cual todavía no tenemos claro qué es lo que sucedió. Hay una especie de duelo a espada en la puerta de la casa de los Cervantes y aparece un muerto en la puerta. Pues se supone que en ese duelo alguien mató a ese señor que aparece ahí en la puerta. Y lo siguiente que sabemos es que Cervantes está en Italia. Entonces ha habido gente que ha dicho que es posible que Cervantes se fuera a Italia huyendo de la justicia porque él había sido el duelista que había matado a su enemigo, ¿no? Entonces, para evitar que le detuvieran, pues huye, ¿no? En Italia va a entrar en contacto con la cultura italiana, con la cultura del Renacimiento, con la literatura renacentista, también con la literatura épica que tanto tiene en común con las novelas de caballerías, y esto es importante para entender el Quijote. Pero también se va a alistar como soldado, ¿vale? Va a trabajar como soldado y le va a tocar vivir la que probablemente sea la batalla naval más importante del siglo XVI y quizás hasta la Segunda Guerra Mundial de la historia de la humanidad, ¿no? Que es la batalla de Lepanto. Es una batalla que transcurre en las aguas de lo que hoy llamaríamos Italia, casi ya hacia la zona más oriental. Y es una guerra, es una batalla que sucede entre los ejércitos o entre las flotas del Imperio Español, por una parte, y sus aliados italianos, y por otra parte del Imperio Otomano de los turcos, ¿vale? Y es una batalla, pues porque en el Mediterráneo hay mucha piratería alentada por los turcos para debilitar a sus enemigos cristianos. Y entonces Felipe II, que es el rey de España en este momento, decide que hay que hacer una gran armada, una gran flota para intentar vencer al turco, ¿no? Para intentar vencer a los turcos y acabar con la piratería. Y se produce esta batalla, la batalla de Lepanto. Cervantes participa en la batalla de Lepanto. Por los testimonios que tenemos de la época, pues parece que participa con bastante valentía. Él está enfermo el día de la batalla, está, digamos, descansando en la parte de abajo del barco, con fiebre, pero cuando se produce el combate, él decide salir, a pesar de que le dicen que no, que se quede ahí. Él decide salir y lucha en una de las posiciones más arriesgadas de la batalla, que es el esquife. Los barcos llevaban colgado a la parte de atrás, seguro que lo habéis visto en las pelis de piratas, llevaban una barquita. Eso era el esquife. Esa barquita que llevaban colgada del castillo de popa. Y en el esquife se colocaban, normalmente cuando había una batalla, se colocaban con arcabuces, con fusiles, una serie de soldados que eran los que disparaban a los barcos que se acercaran demasiado, ¿no? Entonces él se colocó en el esquife y un arcabuzazo, es decir, una bala de fusil, le golpeó en el hombro y le dejó la utilidad, o sea, le dejó el brazo inútil, ¿no? A Cervantes se le llama muchas veces el manco de Lepanto, pero no es exactamente manco, quiero decir, él no pierde el brazo, no le cortan el brazo, simplemente tiene un problema de movilidad, porque le ha roto un nervio, le ha destrozado un nervio o lo que sea, entonces no va a poder mover el brazo. Como Cervantes, una de las cosas que tiene en la vida es muy mala suerte. Cuando decide volver a España después de ser soldado con unas cartas de recomendación porque ha sido muy valiente y unas medallas y tal, justo el barco que le está llevando a España es atacado por los piratas. Y fijaos en la ironía, ¿no? O sea, la batalla de Lepanto había sido para acabar con la piratería, pues bueno, ganan los españoles, ¿eh? Pero aún así, zas, le atrapan los piratas y se lo llevan a Argel, ¿vale? En el norte de África.
En esta época los piratas te secuestraban a cambio de un rescate, ¿no? Pedían un rescate por ti y claro, Cervantes iba con tantos papeles de recomendación y tantas medallas que pensaron que era un tipo importante, ¿no? En Argel va a estar 5 años prisionero, ¿vale? Y en esos 5 años va a intentar escaparse 4 veces, sin éxito, porque siempre pasan cosas, pues en una de las veces les traiciona a uno de ellos, en la otra de las veces no llega el barco a tiempo para que él pueda huir, bueno. Siempre que le pillaban, él se declaraba culpable para intentar salvar a sus cómplices, digamos, y que las culpas recayeran sobre él. Y por alguna razón que también desconocemos, porque la vida de Cervantes está llena de muchas partes oscuras, por alguna razón que desconocemos, nunca le castigan tan terriblemente. Por ejemplo, nunca le condenan a muerte por haberse intentado escapar, ¿no? Solo sí que sabemos que la última vez sí que deciden mandarle a Constantinopla, ¿vale? Ya mandarle a la capital del Imperio Otomano en Europa para lo que hoy sería Estambul, ¿no? Eh, para que esté más protegido, ¿no? Porque en Argel todavía sí que se podía escapar más fácil. Pero y justo cuando están ya llevándole al barco para llevarle allí es cuando llega el rescate y por fin Cervantes es rescatado. Cervantes va a regresar a España y en España, con sus cartas de recomendación por haber sido un soldado muy tal y cual, intenta conseguir trabajo para poder sobrevivir, para poder mantener a su familia, ¿no? A su mujer y a sus hermanas. Eh, Cervantes consigue un trabajo bastante poco agradable, que es el de recaudador de impuestos. En estos momentos España está intentando hacer una nueva flota para conquistar Inglaterra, lo que se va a llamar la Armada Invencible. Y para eso se necesita dinero y el rey va a mandar a Cervantes de pueblo en pueblo para ir recaudando dinero. Esto no es bien recibido por la gente de los pueblos, por los alcaldes de los pueblos tampoco les mola mucho que venga un tipo aquí a pedir impuestos y entonces le encarcelan varias veces. La última de ellas la encarcelan en Sevilla y bueno, dice la leyenda, dice él mismo además, que es en la cárcel en Sevilla, encarcelado sin motivo aparente en principio, le acusan de haberse quedado con el dinero de la recaudación de impuestos. Dice que ahí es donde se le empieza a ocurrir el Quijote, ¿no? En la cárcel. Va a seguir intentando triunfar como escritor de teatro, cosa que es imposible, porque ya veréis más tarde cuando veamos la siguiente parte de este tema, que el que lo estaba petando en este momento era Lope de Vega, que había conseguido una fórmula para hacer obras de teatro que estaba triunfando como los lacasitos, porque era una fórmula muy buena y muy interesante, y Cervantes, a pesar de que lo intenta, pues no lo consigue, ¿no? Entonces ya con casi 60 años, ¿vale? En 1605, 58 para 59 años, él publica un libro un poco raro que se llama Don Quijote de la Mancha. Y con ese libro él sí que va a tener, digamos, bastante éxito. Bueno, lo que llamamos Quijote en realidad son dos libros, ¿vale? Es un libro con dos partes. Es como cuando decimos Harry Potter y en realidad son 7 libros. Bueno, pues esto es Don Quijote de la Mancha, en realidad son dos libros, ¿vale? Dos libros además escritos con muchísimo espacio entre el uno y el otro. El primero, como os he dicho, el que llamamos el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, este de aquí, y que comúnmente conocemos como la primera parte del Quijote, se escribe en 1605, bueno, se publica en 1604, en diciembre de 1604. Y el segundo, la segunda parte, se publica 10 años más tarde. Cervantes tarda 10 años en escribirla, o probablemente no tarda 10 años en escribirla, pero pasan 10 años hasta que publica la segunda parte, ¿vale? Eh, Entre la primera y la segunda van a pasar muchos años y Cervantes muere en 1616, muere un año después de publicar la segunda. Hay gente que dice que es posible que Cervantes publicara la segunda parte o acelerara la escritura de la segunda parte del Quijote, que ya tenía pensada, porque en 1614 se había publicado una segunda parte falsa, una segunda parte apócrifa del Quijote escrita por otro autor. ¿Vale? Esto era común en esta época. Quiero decir, yo escribía la Celestina y a lo mejor a ti que te había gustado escribías la segunda parte de la Celestina, ¿no? Como si fuera, bueno, pues la literatura más parecida hoy serían los fanfictions, ¿no? O sea, tú haces fanfiction de Crepúsculo o de After, a pesar de que esa novela tenga ya un autor, tú escribes la segunda parte o escribes lo que sea, ¿no? En esa época eso se hacía mucho.
Pero la segunda parte falsa del Quijote, la parte que llamamos el Quijote de Avellaneda, porque el que lo escribió con un seudónimo, con un nombre falso, que todavía no sabemos quién es que lo escribió. Esa segunda parte estuvo escrita a bastante mala leche, es decir, estuvo escrita o se escribió para atacar a Cervantes. ¿Cómo atacar a Cervantes? Bueno, pues porque trataba de loco a Don Quijote, que lo era, pero de loco además para reírse de él, cosa que Cervantes no hacía en la primera parte. Y además atacaba mucho a Cervantes en el prólogo, ¿vale? Le llamaba manco, lo llamaba viejo, le llamaba, bueno. Cervantes, por tanto, probablemente se siente obligado a escribir su propia segunda parte, la verdadera, ¿no? Para intentar defenderse de estos ataques que no sabemos muy bien de dónde vienen. Hay gente que dice que vienen de la órbita de Lope de Vega, de los amigos de Lope de Vega, porque Cervantes y Lope no tenían una relación muy buena tampoco, ¿no? Bueno, el caso es que tenemos dos partes del Quijote y que pasan 10 años entre una y otra, y es interesante que sepáis que la primera parte y la segunda parte tienen una serie de diferencias que las hacen muy interesantes. Esto en cuanto al autor y a la publicación. Vamos con la lengua y el estilo, es decir, cómo se escribe el Quijote, ¿no? Porque aquí ya vamos entrando en materia de por qué este libro es tan importante, ¿no? Bueno, lo primero que tenéis que saber sobre la lengua del Quijote es que es una parodia, y ya sabéis que una parodia es una versión humorística sobre un género que está ya bien establecido y bien codificado. O sea, solo se hacen parodias de los géneros que ya se conocen. Porque si yo hago una parodia de un género que no conoce nadie, pues nadie va a entender la parodia. La parodia tiene precisamente gracia porque sabemos cuál es el material original, ¿vale? Si no sabemos cuál es el material original y no podemos comparar, pues entonces no nos hace gracia, ¿no? Es como las imitaciones. Yo si imito a alguien, nos va a hacer gracia porque conocemos el original, pero si imito a alguien que no conocéis, si yo me pongo a imitar ahora mismo a, yo qué sé, a Indalecio Prieto, que no sabéis quién es, pues no os va a hacer gracia. Vais a decir, bueno, está el profe hablando raro, ¿no? Pues esto pasa igual. Se escribe una parodia de los libros de caballerías, que ya sabéis que es un género propio del siglo XVI y anterior, del siglo XV, protagonizado por caballeros idealizados, ¿vale? Que siguen los tópicos del amor cortés y que viven aventuras y hazañas completamente fantasiosas y sobrenaturales, ¿no? En las que hay gigantes, dragones, etcétera. Cervantes decide escribir una parodia sabedor conocedor de que todo el mundo conoce los códigos de los libros de caballerías y por eso va a utilizar una serie de recursos lingüísticos que sirven para potenciar esa parodia. Por ejemplo, los libros de caballerías serán terriblemente cursis y terriblemente alambicados, es decir, muy complicados, hoy diríamos muy enrevesados. ¿Qué hace Cervantes? Pues Cervantes, primer capítulo del Quijote. Dice, la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Bueno, pues ¿qué está haciendo aquí Cervantes? Está riéndose de cómo se escribían los libros de caballería, ¿no? La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Otra cosa que hace aquí Cervantes es que utiliza arcaísmos, es decir, un arcaísmo es una palabra que ya no se usa así, pero que se usa como se usaba antiguamente, en un periodo anterior de la lengua. Por ejemplo, en el castellano del siglo XVI y del siglo XVII ya no se utilizaba la F en lugar de la H en posición inicial. Decían hermosura, no decían fermosura. Decían hierro, no decían fierro. ¿Vale? Pero Cervantes utiliza la F en lugar de la H precisamente porque los libros de caballerías utilizaban ese tipo de técnicas arcaizantes, arcaístas, para dotar a sus libros de caballerías de un aura más antigua, ¿no? Si yo escribo como si escribiera en la antigüedad, pues a lo mejor parece que sí, que esto es más mágico y que tiene más autoridad, ¿no? Otra de las críticas que hace, o otra de las parodias que hace a los libros de caballerías la tenemos aquí, ¿no? Dice, y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Bueno, pues todo esto lo escribe Cervantes para reírse de esa manera de escribir. Y la gente que leía este libro reconocía ese código, ¿vale? Sabía que se estaba riendo, de los libros de caballerías. Otra de las características de la lengua del Quijote es el contraste
que hay entre un registro literario y culto, que es el propio del personaje de Quijote, y el registro popular, vulgar y lleno de refranes que utiliza Sancho Panza. ¿Vale? Dice, por ejemplo, aquí en el capítulo 25. Ni yo lo digo ni lo pienso, respondió Sancho. Allá se lo hallan, con su pan se lo coman, si fueron amancebados o no, a Dios habrán dado la cuenta. De mis viñas vengo, no sé nada, no soy amigo de saber vidas ajenas, que el que compra y miente en su bolsa lo siente. Cuanto más que desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Mas que lo fuesen, ¿qué me va a mí? Y muchos piensan que hay tocinos y no hay estacas. Mas, ¿quién puede poner puertas al campo? Cuanto más que de Dios dijeron. Válame Dios, dijo don Quijote, ¿y qué necedades vas, Sancho, ensartando? ¿Qué va de lo que tratamos a los refranes que hilas? Bueno, pues Sancho, por ejemplo, habla de una manera vulgar, habla de una manera popular, utilizando una serie de refranes, y Don Quijote habla de una manera elevada, de una manera culta, literaria, fantasiosa, ¿vale? Ya en cómo habla cada personaje tenemos una muestra de cómo ven el mundo, ¿no? Y también tenemos una muestra de cómo Cervantes es capaz de utilizar distintos registros de una manera bastante buena para mostrarnos esa realidad de dos mundos distintos, de dos perspectivas distintas de las mismas cosas, ¿no? Bueno, sobre el estilo. Chicos, en el estilo vamos a ver dos cosas importantes, ¿vale? Dos novedades que introduce Cervantes que son muy relevantes porque son las que marcan hasta cierto punto el argumento de por qué esta novela es tan importante y por qué incluso hemos dicho que el Cervantes inventa la novela moderna con el Quijote, ¿no? Es decir, por qué esta sería la primera novela moderna. La primera de esas cosas importantes, de esos rasgos, es la mezcla de materiales literarios, ¿vale? Las dos partes del Quijote son una especie de catálogo o una especie de repertorio de las distintas variedades de la ficción y de las distintas variedades de la literatura del siglo XVI y XVII. Cervantes, no contento con escribir un libro que sea parodia de los libros de caballerías, decide que va a dar rienda suelta a todo su talento y va a meter dentro de una misma novela distintos materiales literarios, ¿vale? Lo que se llamarían interpolaciones. Esto es una técnica que no es exclusivamente de Cervantes, es algo muy renacentista, porque los renacentistas creían que el gusto estaba en la variedad. Es decir, si vas introduciendo cosas nuevas que alivien la monotonía, pues los lectores se van a encontrar mucho más a gusto, ¿no? Por eso Cervantes introduce cosas nuevas, va cambiando siempre de género. Todas las novelas de los géneros renacentistas que hemos visto, hay una versión de esas novelas dentro del Quijote, ¿no? El Quijote es como una enciclopedia de toda la prosa que se escribió en el siglo XVI y en el siglo XVII. Por ejemplo, Cervantes introduce poesías dentro de su libro, ¿no? Y además las introduce para dar claves interesantes sobre lo que está contando la narración. Pero también introduce discursos que pone en boca de Don Quijote. Discursos como el de las armas y las letras, que defiende una idea muy renacentista, que es la de que el buen caballero tiene que dominar tanto las armas, la guerra, como las letras, la cultura. O un discurso sobre la edad de oro, que es, aunque también tiene un origen renacentista y clásico, es un discurso que le pega ya más al barroco, porque es un discurso acerca de cómo en la antigüedad todas las cosas eran mejores, ¿no? La edad de oro es la edad ya pasada y nosotros vamos cada vez bajando, ¿no? La edad de plata, la edad de bronce, la edad de hierro, cada vez las cosas son peores, ¿no? Y eso casa bastante con el pesimismo barroco. Pero también tenemos metida dentro de la historia del Quijote novelas pastoriles. Por ejemplo, la historia de Marcela y Crisóstomo, ¿vale? Hay un momento determinado en que el Don Quijote y Sancho se encuentran a unos pastores y esos pastores son propios de las novelas pastoriles y le cuentan la historia de la pastora Marcela. Marcela es una pastora que tiene la desgracia de haber sufrido pues a un pesado que se llama Grisóstomo. Grisóstomo se ha enamorado perdidamente de Marcela porque Marcela es guapísima y Grisóstomo le dice que o le corresponde el amor o se va a morir de amor, ¿no? Grisóstomo está todo el rato pues dándole la brasa, mira que me muero, mira que me muero, ¿no? Y entonces Marcela hace un monólogo muy encendido en el que ella defiende su autonomía, su independencia, y es un monólogo bastante moderno, ¿no? Porque esta idea de, bueno, como eres una chica, eres guapa y yo te quiero, me tienes que hacer caso,
Es una cosa que todavía no nos hemos quitado, ¿no? Como sociedad, ¿no? Todavía hay gente que piensa que porque a ti te guste alguien, sobre todo si es una chica, pues te tiene que hacer caso, ¿no? Porque mira cuánto te quiero. Bueno, pues mira cuánto te quiero, pero a mí no me gustas nada y eso es un poco lo que viene a decir aquí Marcela, ¿no? Marcela dice, me hizo el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura, y por el amor que me mostráis, decís y aún queréis que esté yo obligada a amaros. Yo conozco con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que, por esa razón de ser amado, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Es decir, vale, yo soy muy guapa, que no es culpa mía, por otra parte, pero que yo sea muy guapa y haga que tú te enamores, entre comillas, ¿no? Como si la responsabilidad fuera mía y no tuya, no me tiene que obligar a mí a corresponderte, ¿no? Bueno, pues ese discurso de la pastora Marcela, que es un discurso bastante actual, ya está metido dentro de una especie de novela pastoril dentro del Quijote, ¿no? También vamos a encontrar novelas moriscas, como la historia del cautivo, que en el fondo es básicamente la historia del propio Cervantes cuando fue preso en Argel, que la pone en boca de un personaje. Y también vamos a encontrar novelas ejemplares, como El curioso impertinente, que es una novela como las novelas que habría escrito Cervantes en las novelas ejemplares que vimos en el anterior vídeo. El curioso impertinente es la historia de dos amigos muy amigos, que cuando uno de ellos se casa y decide que quiere saber si su mujer es infiel, pues le dice a su amigo, oye, mira, yo me voy a ir de viaje, ¿por qué no intentas seducir a mi mujer? Para ver si me es fiel o no. Y entonces el amigo le dice, ¿pero de qué me estás hablando? Tú estás loco, ¿no? Pero al final, el amigo, por defender esa amistad, decide que sí, que va a intentar seducir a la mujer. Y claro, pasa lo que tiene que acabar pasando, ¿no? Al final, el amigo se acaba enamorando de la mujer se acaba enamorando del amigo. Y el idiota este, por intentar comprobar si la mujer le era fiel o no, pues ahora se ha encontrado con que efectivamente su mujer le es infiel, ¿no? Curioso e impertinente. El curioso porque tenía curiosidad e impertinente pues porque ha sido impertinente tener esa curiosidad. Vamos a seguir con el juego de narradores, que esta es una cosa muy interesante del Quijote. Bueno, Cervantes hace una verdadera virguería cuando se trata de convertir en literatura la propia literatura. ¿Vale? Esto os lo voy a explicar porque así dicho parece un poco raro. Cervantes coge y la historia que cuenta en el Quijote la cuenta a través de una serie de narradores, por lo menos 4, aunque se puede argumentar que hay más, ¿vale? Por lo menos 4. Por ejemplo, el primer narrador sería un autor anónimo que nos dice que nos está contando la historia de Don Quijote según la ha recogido él de varios autores y cronistas manchegos, ¿vale? Este autor anónimo cuenta la historia del capítulo 1 al capítulo 9, ¿vale? Este sería el primer narrador. Nos está contando la historia del Quijote y en un momento determinado se le acaban las fuentes. Ya no sabe qué más contar porque ya no encuentra más cosas que decir y para la historia se va. El primer narrador se pira. El segundo autor, que no sabemos quién es, aunque la crítica literaria lo ha identificado con Cervantes, es una cosa que no sabemos si se puede hacer o no, pero bueno. El segundo autor es un tipo que dice que se quedó con ganas de saber qué pasaba con la historia de Don Quijote y que un día paseando por Toledo pues se encuentra un montón de papeles tirados en el suelo. Y que como esta persona, este tipo, pues lee incluso las cosas que están tiradas en el suelo porque es un gran lector, se pone a leer y ve el nombre de Don Quijote en uno de esos papeles que están escritos en árabe, ¿vale? Así que se va a buscar a un morisco, ¿vale? Que sabe árabe, que está en Toledo, para que le traduzca esos papeles. Entonces tenemos un tercer autor, que es el traductor que está traduciendo los papeles. Pero esos papeles resulta que fueron escritos por un tal, ya sé que os estáis perdiendo, por un tal Cide Hamete Benengeli, ¿vale? Historiador árabe, historiador arábigo, que ha escrito las historias verdaderas de Don Quijote. Es decir, tenemos un historiador árabe que escribe las historias de Don Quijote, de un caballero cristiano, y las escribe en árabe, ¿vale? Esto es otra de las razones, otra de las cosas que utiliza Cervantes para reírse un poco de su propio libro. Para empezar, habla de autores y cronistas de La Mancha. La Mancha era como una de las regiones más pobres de España en esta época. No tenía autores, no tenía cronistas, ¿no? Nos habla, en segundo lugar, de un historiador árabe, que en esta época, acordaos de lo intolerante que era el siglo XVII, se consideraba que los árabes eran sinónimo de mentirosos, ¿no? Es que siempre contaban mentiras. Bueno, pues el autor de la historia
de Cervantes es un mentiroso, ¿no? Pero es que ese autor escribe en árabe y nos lo tiene que traducir al castellano un intermediario. Con lo cual tenemos otro autor que de vez en cuando va diciendo, no, esto no te lo traduzco porque es un aburrimiento. ¿Vale? Ese es el juego de narradores que tenemos dentro del Quijote. Es decir, al final a nosotros nos llega la historia y ha pasado ya por tres manos. Por la, historia, por la mano de Cide Hamete Benengeli, por la mano del traductor morisco y por la mano del último autor, Cervantes o quien sea, que es el que nos lo cuenta en castellano. ¿Vale? Bueno, así se difumina lo que es verdad y lo que es mentira. Así, cuando introduce más narradores, se aumenta la distancia entre nosotros y en los hechos narrados. ¿Vale? Y además hace una cosa muy interesante, y es que convierte en parte de la narración, convierte en parte de la literatura el mero hecho de narrar. ¿Vale? Al introducir una serie de autores y de narradores que hacen de intermediario entre la historia y el narrador, está convirtiendo a esos intermediarios y a esa historia de cómo se cuenta la historia en parte de la historia. ¿Vale? Es un juego narrativo, es un juego literario muy interesante y que por eso algunos dicen que Cervantes inventa la novela moderna, porque convierte la literatura en materia de la literatura. Es decir, la literatura ya no solo habla de las aventuras de Don Quijote, sino que también nos habla de cómo se han escrito las aventuras de Don Quijote, de quién las ha contado. Bueno, fijaos, aquí tenéis un fragmento del capítulo 9 en el que el segundo autor cuenta. Dice, estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un sedero, y como yo soy aficionado a leer aunque sean los papeles rotos de las calles, llevando de esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía, y vile con caracteres que reconocí ser arábigos, y puesto que aunque los conocía no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese, y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante. Para complicar un poco más las cosas, chicos, resulta que cuando Cervantes publica la segunda parte del Quijote, dentro de los personajes que aparecen en la segunda parte del Quijote, hay personajes que han leído la primera parte del Quijote. Es decir, los personajes del libro han leído el propio libro, o el libro anterior. Con lo cual conocen las historias de Don Quijote, saben todo lo que ha pasado en la primera parte y lo pueden utilizar para aplicarlo en la segunda parte. Es decir, personajes ficticios han leído un libro real. Y ahí a ver cómo os quedáis, ¿no? Con este juego narrativo que introduce Cervantes. Bueno, vamos con la estructura y el argumento. ¿Vale? La estructura del Quijote es muy sencilla porque está estructurada en forma de salidas. ¿Vale? Pensad que es una estructura que tiene que ver con el viaje. Don Quijote está en su aldea, sale de su aldea a buscar aventuras, viaja por España, por distintos sitios y vive aventuras. Esa sería la segunda fase de la salida. Y la tercera fase siempre es igual, regresa a su aldea después de que le hayan derrotado. ¿Vale? En el libro hay tres salidas. Hay dos salidas en la primera parte, una muy cortita y otra que es la que ocupa la mayor parte del libro, y una tercera salida en la segunda parte. Y quiero que penséis que todas estas salidas tienen la misma estructura, ¿vale? Don Quijote sale, Don Quijote vive aventuras, Don Quijote es derrotado y tiene que volver a su aldea. Vamos a ver el argumento, a ver qué pasa en cada una de las partes y en cada una de las salidas de Don Quijote. Bueno, el argumento de la primera parte es bastante sencillo, ¿vale? Don Quijote es un hidalgo, acordaos del escudero del Lazarillo, es decir, un noble menor, un noble que no tiene mucho dinero y ni mucho prestigio. Es un hidalgo que se vuelve loco por leer libros de caballerías. Él lee muchos libros de caballerías y un día se cree, ya con 50 y tantos años, que él es un caballero andante. Así que decide, bueno, pues darse a sí mismo un nombre, porque no se puede llamar Alonso Quijano, que se supone que es el nombre. Y digo se supone porque Cervantes juega con esto también. Dice que algunos le llamaban Quijano, pero otros le llamaban Quijada y otros Quesada, y a saber quién será, porque, bueno, pues porque Cervantes juega a eso, ¿no? En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, pues no te está dando datos concretos para que esto parezca como más nebuloso o más difícil de pillar, ¿no? Alonso Quijano decide no llamarse a sí mismo Alonso Quijano, sino que se busca un nombre, ¿no? Como Amadís de Gaula. Bueno, pues él decide llamarse Don Quijote de la Mancha, ¿no? Bueno, en la primera salida él sale solo con su caballo, ¿vale? Con Rocinante.
que también es un juego de palabras. Rocín es un caballo joven, ¿no? Y de Rocinante nos dicen que es un caballo bastante viejo y bastante pulgoso. Por eso el nombre es Rocinante, ¿no? Rocín antes, ahora ya no, ahora es un caballo viejo. Bueno, pues resulta que Don Quijote sale, decide hacer alguna hazaña, libera a un pastorcillo que está siendo... le está pegando una paliza a su amo porque ha dejado sueltas a unas ovejas y entonces le está pegando con una correa y entonces llega Cervantes, o sea, perdón, llega Don Quijote y le libera, ¿no? Luego vamos a saber que le libera, pero al chico luego le coge por banda el este y le pega otra paliza. Pero bueno. En esta salida, que es muy breve, dura apenas unos pocos capítulos, Don Quijote se mete con unos comerciantes y los comerciantes le acaban pegando una paliza. ¿Vale? Le acaban pegando una paliza y hay un vecino que pasa por allí, le reconoce, le coge y se lo lleva a casa. La segunda salida, los amigos de Don Quijote, el cura, el barbero, su sobrina, su ama, están preocupados porque haya enloquecido y deciden quemar los libros de caballerías de Don Quijote. Pero ya es demasiado tarde, porque él ahora lo que decide es buscarse a un escudero. ¿Vale? Él dice que solo no puede salir, tiene que buscar un escudero. Los caballeros andantes tenían un escudero, que normalmente era un chico joven, un niño o un adolescente, ¿no? Que le llevaba el escudo al caballero y le ayudaba a ponerse la armadura y estas cosas. Eso era el escudero, ¿no? Don Quijote no puede contar con un escudero de novela de caballerías, así que decide recurrir a un campesino, que es un señor más bien tirando ya a mediana edad y poco dado a las aventuras, que es Sancho Panza, ¿no? Con Sancho Panza las aventuras ahora pueden ser muy distintas, porque ahora Don Quijote sí que tiene una persona con la que hablar. Esta es la fórmula que a Cervantes le funciona. Cuando Don Quijote sale solo, eso tiene un recorrido muy corto. Pero cuando Don Quijote sale con Sancho Panza, eso le permite a Cervantes contarnos las mismas cosas desde dos puntos de vista, ¿vale? Desde el punto de vista de Don Quijote, desde el punto de vista de Sancho Panza. Y eso hace que la novela sea mucho más rica y hace que sea mucho más interesante y por eso es capaz de escribir el resto del libro y una segunda parte después de esta primera parte. ¿Qué cosas pasan en la primera parte? Bueno, pues hay una serie de episodios, yo no os voy a contar todos, pero quiero que veáis algunos, ¿no? Por ejemplo, uno de los episodios es que se encuentran unos molinos en La Mancha, los molinos están agitando sus aspas y Don Quijote cree que son gigantes y carga con su caballo y su lanza en ristre contra los molinos, mientras Sancho va detrás diciéndole que no son gigantes, que son molinos, ¿no? Fijaos, esto ya le da mucho más juego. ¿Por qué? Porque si hubiera sido solo Don Quijote solo, sin Sancho Panza, se habría lanzado y punto, ¿no? Pero aquí tenemos a Sancho Panza diciéndole, oye, que esto en la realidad no es un gigante, es un molino, ¿no? Bueno, otra de las partes importantes del Quijote es cuando duermen en una venta, en una posada, y Don Quijote duerme en una habitación que está llena de cueros de vino. Los cueros de vino son bolsas, como las botas, pero más grandes, ¿vale? Donde se guardaba el vino, bolsas hechas de cuero, de piel de animal. Don Quijote se levanta somnoliento, coge su espada y empieza a pensar que está luchando con un gigante y acuchilla los cueros de vino. Los cueros de vino, claro, al estar acuchillados sale el chorro de vino y empieza a empapar a Don Quijote, que piensa que eso es la sangre de sus enemigos, ¿no? Obviamente cuando llega el ventero, cuando llega el dueño de la posada y se encuentra todo el vino por ahí tirado y a Don Quijote gritando sonámbulo con una espada en la mano, pues le da un poco un síncope al pobre señor. Otra cosa que les pasa es que en un camino se encuentran a un barbero y el barbero llevaba una palangana, una especie de recipiente para echar agua y bueno, pues poder lavar las barbas de la gente y cortárselas, ¿no? Esa palangana, Don Quijote decide que él es un enemigo y le roba la palangana, ¿no? Y decide que la palangana no es una palangana, que es un casco mágico, que él llama el yelmo de Mambrino. Sancho esto no lo ve nada claro. Sancho dice que eso no es un yelmo, que no es un casco, que eso es una palangana de barbero, que es una bacía de barbero. Se llamaba bacía a las palanganas que usaban los barberos. Bacía con B, ¿vale? Y entonces hay un momento determinado en el que Cervantes, cuando tiene que referirse al objeto, no utiliza ni la terminología de Don Quijote, no lo llama yelmo,
pero tampoco utiliza la terminología de Sancho, no lo llama vacía, lo llama vaciyelmo. Hace ahí una mezcla entre el yelmo y la vacía, ¿no? Para demostrar que la realidad tiene dos caras. Bueno, otra de las aventuras interesantes de esta primera parte es que Cervantes, o sea, joder, me hago con llamar Cervantes a Don Quijote. Don Quijote se encuentra con unos presos que van a galeras. Si os acordáis, porque esto lo he contado cuando hablé del Guzmán de Alfarache. Una de las condenas típicas del siglo XVII era que te condenaran a galeras, ¿vale? A remar como un esclavo en uno de esos barcos grandes como los que había en Lepanto, en los que luchó Cervantes, ¿no? Pues hay unos presos encadenados con una cuerda, ¿no? Y la policía de la época que les está llevando, pues eso, a Andalucía para que en Sevilla se monten en una galera. Y Don Quijote decide que eso es un atentado contra la libertad, ¿no? Que ningún hombre puede quitarle la libertad a nadie. Hace un discurso precioso sobre la libertad. Pero claro, hace un discurso precioso sobre la libertad y luego se dedica a liberar a unos presos y a unos asesinos y a unos ladrones, ¿no? Se pone a pegar a los guardias civiles, esos que hay por ahí con su espada, ¿no? Y los guardias civiles huyen y entonces los presos quedan liberados. Entonces Don Quijote se presenta ante los presos y les dice, bien, pues ahora yo os he liberado y lo que tenéis que hacer para pagarme esta libertad es, os tenéis que ir a ver a Dulcinea del Toboso y a rendir vuestras plantas ante ella, es decir, a arrodillaros ante ella y decirle que yo, el gran y valeroso caballero Don Quijote, os mando por el hablar. Entonces, los presos le empiezan a decir que cómo se van a ir ellos, que les acaba de liberar, cómo se van a ir ellos todos juntitos por los caminos a ir a ver a esa señora Dulcinea del Toboso, cuando en realidad lo que quieren hacer es irse cada uno por su lado y desperdigarse para poder fugarse, ¿no? Al final los presos acaban apedreando a Sancho Panza y a Don Quijote y Sancho Panza y Don Quijote huyen para huir de esas pedradas, ¿no? Porque, bueno, pues este gran discurso sobre la libertad de Don Quijote pues ha provocado que él libere a unos presos, ¿no? Y deje libre a una gente pues poco recomendable. Bueno, después de toda esta serie de aventuras y de muchas más, me dejo muchas más, pero todas estas tienen en común, ya veis, que Don Quijote ve una situación y la interpreta según los códigos de los libros de caballería, ¿no? Pero los códigos de los libros de caballería, es decir, el idealismo, ya no funciona en la realidad. La realidad produce pues humor, produce gracia y produce palizas, pero no sirve, ¿no? Esa es un poco la idea de esta primera parte. Al final de la primera parte, los amigos de Don Quijote consiguen meterle en una jaula y le convencen de que ha sido embrujado y así le devuelven a su aldea vencido y totalmente pues embrujado, ¿no? Y así acabaría la primera parte, El Quijote de 1605. ¿Qué pasa en la segunda parte? Porque la segunda parte es bastante más... Bueno, no es que sea bastante más interesante, es mejor la primera, en mi opinión. Pero la segunda parte ya hace una serie de juegos narrativos muy interesantes. Bueno, en la segunda parte, Don Quijote y Sancho Panza deciden hacer una tercera salida, ¿no? Y se van a ir a Zaragoza. Y en Zaragoza van a alojarse en la casa de un duque y una duquesa. Pero, hete aquí que el duque y la duquesa se han leído ya el libro de Don Quijote, la primera parte de Don Quijote. Entonces saben perfectamente lo que le pasa a Don Quijote. Y entonces van a hacer una serie de situaciones, porque el duque y la duquesa lo que quieren es reírse a su costa, y toda la corte del duque y la duquesa, es decir, todos los criados y todos sus amigos y los otros nobles que viven con ellos, también quieren reírse de Don Quijote y de Sancho, ¿no? Entonces van a plantear una serie de situaciones para engañar a Don Quijote y para engañar a Sancho. Por ejemplo, a Sancho, que le habían prometido, Don Quijote siempre le había prometido que cuando triunfara le daría alguna ínsula, alguna isla para que él gobernara. Entonces Sancho Panza, que el pobre no tenía muchas luces, se va allí a ver si consigue esa ínsula, pues los duques le dan, no una ínsula, pero sí que le dan una aldea para que él la gobierne, le hacen gobernador de la aldea. Entonces él va allí a gobernar la aldea. Y eso ya es real, es decir, no es que Sancho se lo invente, no es que Don Quijote se lo invente, sino que la gente a su alrededor está intentando seguirles la corriente. Después de salir de la casa de los duques, Don Quijote llega a Barcelona y en Barcelona
es derrotado por Sansón Carrasco, que es un bachiller, es un estudiante de su pueblo, que ha ido a buscarle. Y este estudiante se ha disfrazado de caballero también y le ha retado en duelo. Y este duelo en Barcelona, en la playa de Barcelona, Don Quijote lo pierde. Entonces, la condición que le pone Sansón Carrasco, el amigo este, para que después de perder, es que tiene que volver, tiene que prometer dejar de ser caballero andante. Fijaos, y Don Quijote, que es un caballero andante con honor, que ha jurado cumplir las condiciones del duelo, tiene que volver a su aldea una vez más derrotado, ¿vale? Y dejar la caballería andante, ¿vale? Abandonar para siempre la caballería andante. Y aquí es donde Don Quijote, cuando ve que ya no puede vivir su vida idealizada, su fantasía, recobra la cordura. Y al recobrar la cordura, también se muere, ¿vale? Tiene una muerte cristiana, según los cánones de la época. El final del libro nos deja de ser una cosa bastante depresiva, luego vais a ver un extracto, pero recobra la cordura y muere. Es decir, una vez que la realidad ya le ha oprimido lo suficiente, le han dicho no puede seguir jugando a esto, no puede seguir viviendo esta fantasía, pues él dice, si no puedo vivir esta fantasía, pues entonces me tocará morirme, ¿no? Bueno, la diferencia importantísima entre la primera parte y la segunda parte es que en la primera parte es Don Quijote el que ve cosas e imagina que no son reales. Ve unos molinos, imagina que son gigantes. Pero es que en la segunda parte Don Quijote ya no ve cosas. La locura de Don Quijote ha cambiado. Ahora es la realidad la que le presenta a él cosas, ¿vale? Los demás son los que le dicen, oye, que esto es un gigante, ¿vale? Son los que le siguen la corriente para mantener esa locura viva. Vamos a ver los personajes del Quijote. Bueno, el personaje más importante del Quijote, uno de los dos más importantes del Quijote, es el propio Don Quijote, ¿vale? Que es un hidalgo de unos 50 años. Cuando no está hablando de libros de caballerías, cuando no está hablando de cosas de caballero andante, es el personaje más cuerdo y más sabio de todo el libro, ¿vale? Es el que tiene unas ideas más cercanas a las que probablemente fueran las del propio Cervantes. A pesar de la locura de Don Quijote, él tiene unos altos ideales de justicia y de honor, ¿vale? Representa el idealismo. Fijaos hasta qué punto llega el honor de Don Quijote, que cuando le dicen que tiene que dejar de ser un caballero andante, él por su honor de caballero andante lo cumple, ¿no? O sea, el honor y la idea de la justicia de Don Quijote llega hasta el punto de autodestruirse, ¿no? Bueno, cuando ya no puede seguir siendo un ser de ficción, entonces ya decide recobrar la cordura y morir. Bueno, dice aquí Don Quijote, esta es una frase del Quijote, es un fragmento del Quijote, dice: yo sé quién soy, respondió Don Quijote, y sé que puedo ser no solo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia, y aun todos los 9 de la fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías. Esto lo dice Don Quijote después de que le hayan pegado la primera paliza, y cuando uno de sus vecinos le dice: usted no es Don Quijote, usted es mi vecino Alonso Quijano. Y él dice, y esta frase es maravillosa: yo sé quién soy, y sé que puedo ser. Desde el principio del libro, yo creo que esto lo demuestra, Don Quijote sabe quién es y quién no es, y sabe quién quiere ser, ¿no? Esa es un poco la idea de la locura de Don Quijote, ¿no? La locura de Don Quijote es una locura buscada. Él quiere jugar a esto, él quiere ser esto. Bueno, vamos con Sancho Panza. Este de aquí es Sancho Panza, que es un campesino que cultiva las tierras de Alonso Quijano, que tiene una mujer y una hija, y que bueno, es la antítesis de Don Quijote. Es vulgar, es miedoso, es analfabeto, no tiene educación, es grosero muchas veces, pero es muy fiel a Don Quijote, y tiene un sentido muy práctico de la vida. Es decir, la sabiduría que le falta a Don Quijote, Sancho la tiene, porque es la sabiduría de la gente que vive en el día a día, que vive las cosas concretas, ¿no? Siempre tiene un refrán para cada ocasión, y si Don Quijote representaba el idealismo, es decir, el ver la realidad no como es, sino como está en mi cabeza, Sancho Panza representa lo contrario, el realismo, es decir, ver lo que hay. Hay que ver lo que hay porque eso es lo único que hay, ¿no?
Al principio, Sancho Panza sale con Don Quijote esperando una recompensa, pero ya a lo largo de sus aventuras es obvio que esa recompensa no va a llegar, ¿vale? Así que acaban haciéndose amigos y Sancho Panza al final sale de aventuras con Don Quijote porque acaba haciéndose amigo de ese loco, de ese tipo, ¿no? Fijaos, una de las frases que os pongo aquí de Sancho Panza, cuando, cuando tiene que volver ya al final del segundo libro a su aldea y Don Quijote recupera la cordura. Sancho Panza le dice esto. Le dice, ay, respondió Sancho llorando, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, levántese de esta cama y vámonos al campo vestidos de pastores. ¿Por qué le dice esto? Pues porque le está ofreciendo a Don Quijote que si ya no puede ser un caballero andante, que por qué no ahora hacen una novela pastoril, por qué no se disfrazan de pastores y se van al campo, ¿no? Y él es el pastor y los dos son pastores y se dedican ahí como en las novelas pastoriles, ¿no? Es decir, vivamos otra ficción, ¿no? Vivamos otra cosa que nos permita, pues eso, que no te mueras, ¿no? No quiere que se muera, por eso se lo dice llorando. Bueno, me queda la parte de los temas y con eso terminamos. Bueno, tres temas importantes en el Quijote, ¿vale? El primer tema fundamental es la parodia de los libros de caballería, ¿vale? Hay que tener en cuenta que Don Quijote es un libro principalmente de humor, ¿vale? Se ha leído de otras maneras y es un libro tan grande que permite, en extensión y en capacidades, que permite muchas lecturas, ¿vale? Hay gente que lo ha leído como un cuento trágico sobre, el idealismo y el realismo, sobre la no sé cómo decirlo, la lucha de un hombre por cambiar su realidad. Bueno, bien, no creo que Cervantes escribiera el libro así. Yo creo que Cervantes escribió un libro de humor para que la gente se riera. El libro se hizo grande, él siguió escribiendo y le cogió mucho cariño a sus personajes. Y además Cervantes era un escritor de indudable talento y entonces esos personajes cobraron vida propia, ¿no? Pero es un libro de humor, desde el principio hasta el final. Es un libro escrito como una parodia de los libros de caballerías, ¿vale? Lo que nos cabe preguntarnos es por qué Cervantes escribe una parodia de un libro que ya estaba en decadencia, que ya no era importante, o sea, de un tipo de libros que ya estaba en decadencia, que no eran importantes en el siglo XVII, ¿no? Normalmente se escribe una parodia de algo cuando tiene éxito, ¿vale? Si las pelis de Scream tuvieron mucho éxito, aparecieron las parodias de Scary Movie, ¿no? Pero si no hubiera habido pelis de Scream con éxito, no habría habido Scary Movies. ¿Me entendéis, no? Bueno, pues esto es igual. ¿Por qué hace eso Cervantes? Bueno, pues probablemente Cervantes hace eso porque él viene de ese sitio. Él viene de un mundo que todavía creía en las novelas de caballerías. Él fue a la guerra, él fue soldado, él estuvo en la cárcel mucho tiempo por haber sido soldado al servicio de España. Él tenía ese idealismo y luego vio la realidad, vio la cárcel, vio lo que era España en esa época, ¿no? Esa es un poco la impresión que tengo yo de por qué él escribe esa parodia. Está parodiándose también un poco a sí mismo. Segundo tema importante, el contraste entre el idealismo y el realismo. Esto es muy importante. Ya sabéis que el contraste es una característica muy propia del barroco. Este libro, Don Quijote, está a caballo entre el Renacimiento y el barroco. O sea, tiene cosas del Renacimiento, tiene toda esa visión idealista, tiene también esas técnicas lingüísticas que utiliza Cervantes, ese estilo renacentista todavía. Pero hay una parte barroca muy importante. Ya ha llegado el barroco y ha llegado el contraste, ya ha llegado el pesimismo, ¿no? ¿Por qué ha llegado el contraste? ¿Por qué ha llegado el barroco? ¿Y cómo se ve eso en el contraste? Bueno, pues en la visión por un lado de Don Quijote y la visión por otro lado de Sancho Panza contrastan todo el rato. La realidad y la ficción contrastan, ¿vale? El hacer una novela de caballerías en un lugar que no es propio de las novelas de caballerías, es decir, La Mancha, pues hombre, La Mancha es muy bonita, pero no hay dragones ni gigantes en La Mancha, no hay magia en La Mancha, ¿vale? Es como hacer Harry Potter en Arganda, pues Harry Potter en Arganda, pues no tiene mucha magia, ¿no? El Señor de los Anillos en Alcorcón, en fin, bueno, me entendéis, ¿no? Bueno, también hay un contraste
bueno, o mejor dicho, ese contraste siempre se resuelve de una manera pesimista, ¿vale? Siempre que se enfrenta el idealismo de Don Quijote con la realidad, pierde Don Quijote, ¿vale? Siempre gana la realidad. Gana tanto que al final acaba matándolo, ¿no? Eso también, ese pesimismo, también es un tema importante del libro y también es una muestra de por qué este libro, aunque empieza renacentista, acaba barroco, ¿no? Último tema, y con esto termino, la locura. Chicos, la locura es un tema fundamental porque todo el libro está estructurado en torno a lo que piensa Don Quijote que es real y lo que es real, ¿vale? Y en esa idea de la locura tenemos la perspectiva cambiante del libro 1 al libro 2, de la primera parte a la segunda parte. En la primera parte, como ya os he dicho, la locura es una cosa interna de Don Quijote, pero en la segunda parte, la locura ya no está en Don Quijote. Y quizá ahí lo que nos está intentando decir Cervantes es que la locura ahora es de todo el mundo, ¿no? Es decir, que la locura empezó en Don Quijote, pero cuando empezamos a seguirle la corriente a Don Quijote, nosotros somos partícipes de esa locura. Nosotros somos los locos. Una parte muy interesante del Quijote se produce en los primeros capítulos de la segunda parte. Y a mí me gustaría que contároslo muy rapidito. Cuando el cura está discutiendo con Don Quijote y le está diciendo que cómo puede creer en gigantes, que los gigantes no existen, que cómo puede creer que lo que hay en los libros de caballerías es real. Don Quijote, que era más listo que el hambre, le dice, mire usted, señor cura, usted mismo ha leído la Biblia y sabe que en la Biblia aparecen gigantes. Goliat era un gigante, por ejemplo. Es decir, mi locura es creerme que existe, o sea, que un libro es real. Pero es que tú también eres un loco, porque tú también crees en lo que dice un libro, ¿no? A mí me llamas loco porque mi libro no te gusta. Esa es un poco la idea que creo que trasciende a este libro, ¿no? Es decir, todos somos locos de un libro. De alguna manera todos estamos siguiendo un libro. A veces el libro es un libro real, como la Biblia o como los libros de caballerías. A veces el libro es una serie de ideas que tenemos que queremos ver en la realidad. Pero todos estamos viviendo un poquito esa locura, ¿no? Y hay que ser comprensivo con nuestra locura y con la locura de los demás. Bueno, chicos, pues con esto terminamos con el Quijote. Me ha quedado un vídeo un poco largo, pero es que el libro es muy interesante y como os podéis haber dado cuenta, pues me gusta mucho. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por ver el libro y ya solo nos queda, o sea, por ver el vídeo y ya solo nos queda un vídeo más del barroco. Hasta el próximo vídeo.